El día 9 de julio de este año asistimos de manera virtual algunas personas, otras en persona, al Día de la Visibilidad Lésbica en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos en Santiago. Y en esa ocasión eh, se hizo el lanzamiento del Fondo Mónica Briones, que fue gestado por el mapa LGBTIQA+. Eh, y en esta ocasión tenemos acá a Tobal Opaso, que ya es conocido de multitudes periféricas. eh, y queremos que nos cuente, Tobal, cómo fue que se gestó este fondo, cómo nace. Bueno, hola. Sí, el fondo lleva harto rato en conversaciones con el museo. Esto nace a raíz de un conversatorio que se hace el año 2021. Estábamos en pandemia, se hizo de manera virtual, un conversatorio sobre la lucha histórica de los movimientos LGBTIQ+, y cómo ha sido invisibilizada esas luchas dentro de los testimonios oficiales. Para eso contamos eh, con la participación de activistas históricas por parte de comunidades lésbicas y gay en ese tiempo, para ese conversatorio, y además de un historiador que también trabaja este tipo de temáticas. Eh, para esa oportunidad estuvo Erika Montesinos, Cecilia Riquelme y Víctor Hugo Robles y el historiador que es Juan Carlos Garrido. Desde ahí surgieron varias problemáticas y se hicieron como ver varias situaciones que no habían sido atendidas, quizás por las instituciones, y que tenía que ver con el hecho de cómo se ha ido invisibilizando las memorias de las personas LGBTIQA+, y también como atendiendo también el lugar donde estábamos, que era el Museo de la Memoria, cómo el museo también tampoco se había hecho cargo sobre sobre las violencias que habían existido en dictadura sobre las personas LGBTIQA+. Entonces, desde ahí se inicia a través de esa inquietud, se manda una carta al director del museo, don Francisco Esteves, y se le hace ver también como exigiendo una especie de reparación sobre este tipo de invisibilidades que están existiendo y cómo le iba a atender el museo finalmente, porque ya estábamos teniendo un conversatorio dentro del museo, pero no habíamos tenido ninguna formalidad finalmente de qué iba a pasar con las memorias LGBT. Y ahí fuimos recibidos como eh, las personas que estuvimos trabajando en parte del conversatorio, y respaldada también esa carta por más de 130 firmas entre activistas y agrupaciones. Entonces ahí se ve como la necesidad también como de que se incluyeran estos relatos finalmente dentro del museo. Eh, Ese fue un camino bien largo. Tuvimos un año trabajando, un poquito más de un año, desde el año 2021, pasadito el Día del Orgullo, que fue el 26 de junio, este conversatorio, y esto recién se inaugura, claro, el 9 de julio, para el Día de la Visibilidad Lésbica, también atendiendo a que el hecho del crimen de Mónica Briones, que nos parecía que era una excelente instancia finalmente, como de poder dar visibilidad a un crimen que sigue impune finalmente. ¿Y cómo va a funcionar este fondo? Mira, el fondo finalmente lo que nos propuso el museo es que ellos como institución van a ser quienes van a resguardar finalmente la documentación y el fondo en sí, todos los archivos que puedan llegar, el museo los va a poder resguardar. De manera virtual van a quedar abiertos al público, y esto se va a trabajar en base a la documentación que podamos ir como recopilando, y que las mismas comunidades y personas que tengan información, documentación, o quieran dar sus testimonios sobre las violencias que vivieron en dictadura,
se puedan acercar al museo o a través de Mapa para poder gestionar la entrega de esos documentos y que este fondo se vaya nutriendo finalmente como de esos relatos. Pero claro, igual ahí también como caemos también en otras disyuntivas que nos vienen pasando hace tiempo, que tiene que ver como la precarización finalmente sobre las investigaciones que hacen las comunidades LGBT sobre este tipo de memorias y violencia, porque como están invisibilizadas, también como siento que la financiación o el financiamiento de este tipo de cosas corre prácticamente por parte de las personas que lo quieren hacer, casi como por voluntades. Entonces, ese tipo de cosas como que igual van haciendo ruido y van como eh, imposibilitando un poco o haciendo más lento el trabajo porque tiene que ver igual finalmente con un desgaste de tiempo, con el poder tener como los recursos finalmente para poder llegar a esos relatos y poder hacerlo y poder entregarlos de manera correcta. Finalmente igual es un tiempo y un trabajo súper grande que hay que hacer. O sea, el museo no se hace cargo de hacer investigación ni nada de eso. Claro, el museo lo que propone es finalmente que van a abrir campañas para poder hacer visible este fondo, pero no están en ninguna parte, nos han ofrecido finalmente como el poder generar investigaciones financiadas. Entonces se ha hecho bien difícil también eso, el poder como conseguir lugares o espacios o instituciones que quieran invertir finalmente en este tipo de investigación. ¿Cómo podríamos convocar a donaciones? Porque realmente, como dices tú, va a depender de voluntades, ¿no? Claro, entonces igual eso se ha hecho difícil, pero no imposible. Igual tenemos, a partir de la inauguración, por ejemplo, del Día de la Visibilidad Lésbica, que es donde se hizo la inauguración formal del fondo, aparecieron personas. Ese mismo día aparecieron personas que querían entregar donaciones al fondo y siento que este tipo de acciones finalmente que nacen desde las mismas comunidades van trayendo fruto, porque igual siento que mientras más conocido se haga, igual la gente se va a acercar porque es un hecho como histórico finalmente de poder como tener un cierto grado de reparación o de dónde poder acudir de manera formal a poder tener eh, documentación como precisa sobre lo que pasó en dictadura y que está un poco borrado. ¿Cómo podríamos difundir este llamado aparte de las campañas? ¿Hay ya algún acuerdo entre organizaciones? ¿Cómo se ha movido el mapa para lograr nutrir este fondo, Mónica Briones? Sí, lo que hemos estado haciendo es poder contactar en base a lo que ya conocemos. Eh, Hay harto también, por ejemplo, hay harto material que ya está dentro del museo, pero está dentro de otras líneas, de otros fondos. Entonces también siento que ese mismo trabajo también debería moverse finalmente hacia lugares pertinentes que tienen que ver con este fondo finalmente que nos hace como más sentido finalmente. Pero claro, la idea es poder generar actividades constantes con las mismas comunidades, hablar con personas que ya han hecho ese tipo de investigaciones. Existen hartas agrupaciones que ya están haciendo esa pega y un poco también incentivarles a que puedan incluir esos relatos, sobre todo lo que está enmarcado en el tema de dictadura. Entonces ahí nos hemos puesto en contacto con algunas agrupaciones que ya tienen ese trabajo más o menos hecho y ver si es que en verdad le hace sentido estar dentro de este fondo, guardar ese tipo de memorias dentro del museo o prefieren finalmente quedar como más desde el lado disidente. Eh, Como que ese también ha sido un poco como el tema, desde dónde se está abarcando este tipo de fondos. Porque, claro, estamos apelando a que son investigaciones, como te decía, súper precarizadas. Entonces, el pedirle el fondo de manera gratuita, sin ninguna remuneración finalmente por toda esa investigación y trabajo que se ha hecho, resulta difícil.
resulta difícil no poder como pagar finalmente por esas investigaciones que son trabajo, po, son pega y eso es importante, ¿cachai? Como que siento que ahí también deben ir como ciertos enfoques que tiene que tomar el museo, alguna responsabilidad debe tomar el museo finalmente sobre la importancia de este fondo y la importancia también de la precarización que vivió la población LGBT en materia de historia, de memoria, de poder como reconstruir un espacio que no existe, ¿cachai? O que ha existido, pero de manera muy, muy, muy a goteo. ¿Nos puedes adelantar más o menos qué materiales ya han sido donados y por otra parte, qué organizaciones podrían eventualmente ser donadoras? Mira, el fondo finalmente está abierto para cualquier persona, desde agrupaciones hasta personas naturales. Y para el día de la inauguración del fondo, que llevaba el nombre de Mónica Briones, lo que se hizo fue Erika Montesinos, quien hizo una investigación sobre el caso de Mónica Briones. Tenía fotografías y algunos recortes de prensa de la época que fueron donados y que dio el puntapié inicial finalmente de este fondo. Eh, por otra parte, igual hay otros materiales con quienes nos pusimos en contacto. Eh, Estaba Ulises Nilo, quien hizo algunas fotografías de la yegua, de las yeguas del Apocalipsis en Juan Gómez Milla. Y claro, pues esas fotografías, por ejemplo, ya están dentro del museo, pero dentro de otros fondos. Entonces ahí vamos a tener que ver de qué manera podemos incluirlos también dentro del fondo finalmente que estamos queriendo levantar. Por otra parte, están las conversaciones nomás con otras agrupaciones, pero nada concreto. ¿Cachai? Como igual ese creo que es un tema súper delicado también como de poder exponer a personas siendo que no han dado el consentimiento finalmente para incluir estos relatos. Entonces, prefiero ser como responsable y no incluir, como no nombrar a nadie. Pero claro, igual como adelanto, otro de las posibles actividades que queremos realizar en conjunto con el museo es poder trabajar el Día de la Memoria Trans, porque claro, igual nuestra idea es también poder nutrir como, no solamente, no el hecho que se llame Fondo Mónica Briones requiere finalmente que solamente se van a incluir relatos lésbicos o de la comunidad lésbica, sino que realmente se hace un trabajo de poder nombrarlo a Mónica Briones en pos de que fue un caso bullado finalmente para nuestra comunidad, invisibilizado socialmente, pero para nuestras comunidades sigue estando latente. Y que creo que se apoya transversalmente por toda la comunidad LGBTIQ+. Pero que este fondo finalmente incluye todo tipo de relatos, desde trabajos que tengan que ver con temáticas de VIH, de persecución política, de desapariciones, de tortura, eh, no sé, de encarcelamiento, de hostigamiento, y toda esta clase de violencia que estaba como institucionalizada finalmente y que se hacía de manera casi cotidiana hacia las personas que eran visibles en la época. Entonces, ahí está la pega finalmente. Vamos a hacer como la actividad durante octubre, noviembre. Estamos definiendo fechas para trabajar esa actividad con la comunidad trans. Y, y así vamos a ir como queriendo hacer como actividades finalmente que tengan que ver con ciertas temáticas que no, que nos convocan finalmente, pues, para que se vaya nutriendo. Esa investigación va a seguir va a seguir estando como muy lenta a medida que no podamos tener el financiamiento necesario. Igual por nuestra parte está toda la voluntad de poder como eh, recibir lo que llegue y poner a disposición con el museo para que se haga la donación efectiva. ¿Cómo se va a financiar este fondo? ¿Qué carencias tenemos para El, realizarlo? el fondo finalmente eh,
no cuenta con recursos, no cuenta con financiamiento, y ese es una de las grandes falencias que tiene. Esto se basó en base a voluntades finalmente, pero en ningún caso existió alguna voluntad real que nos digan van a contar con este financiamiento para que se formule esta investigación. Y ahí también se hace un llamado a las autoridades finalmente que estuvieron ese día, como el Ministerio de la Mujer, también que dentro de la DIVAM o cualquier institución gubernamental finalmente que tiene financiamiento y que entrega recursos públicos a este tipo de instituciones, vengan con un reparo y que les digan finalmente que este tipo de relatos son importantes y se deben financiar. Como que desde ese lado, si es que no existe una voluntad real y específica y que se haga material, esto va a seguir siendo finalmente eh, puras voluntades y de eso no vivimos. Muchas gracias. Cuenta con nosotras la revista Multitudes Periféricas para todas las iniciativas que signifiquen nutrir ese fondo y otros fondos. Muchas gracias. Gracias a ti, Cecilia.